Segunda hora de Gladys en éxito. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto. Y también estamos transmitiendo por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por YouTube de Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com. Mis cuentas personales @Rodríguez Gladys en Twitter, @Rodríguez_Gladys en Instagram. Y vamos con Gladys en éxito. Síntesis noticiosa al mejor estilo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. En esta segunda hora de Gladys en éxitos vamos a revisar lo que sería el impacto y las repercusiones de la pandemia del coronavirus en el liderazgo político y lo que podría ser el rechazo o la aceptación de los principales actores políticos justamente en el manejo de la crisis. De hecho, AFP tiene acá que la emergencia por el nuevo coronavirus en Venezuela refuerza el control interno de Maduro y neutraliza a Guaidó, cada vez más dependiente de sus aliados internacionales, justo cuando el opositor intentaba reactivar su ofensiva contra el régimen de Maduro. Maduro se muestra, subrayan analistas, como un hombre fuerte en la atención de esta pandemia del COVID-19, mientras Guaidó queda confinado a las redes sociales entre la censura y las fallas de conectividad. Y el mandatario ordenó una cuarentena, dice acá AFP, que militares y policías hacen cumplir desplegados en sectores populares, suspendió actividades laborales y académicas. El mismo o colaboradores cercanos anuncian el balance diario de contagios por el virus en Venezuela, cifras de las que, bueno, muchos desconfían, o por lo menos así lo manifiestan, replicado en informes de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, queremos revisar justamente con Jesús Seguía, presidente de Dating Corp, consultor político, electoral y gubernamental, ese impacto y repercusión del manejo de la crisis en el liderazgo político, que están asomando las encuestas en que han podido hacer algún tipo de consulta en medio de la cuarentena, pero ¿cuál sería ahorita un poco la posición de los venezolanos con relación a el manejo de la crisis y bueno, digamos, también sobre la base de la otra crisis que veníamos ya atravesando, que se suma a lo que son las consecuencias de la pandemia? Bueno, buenas tardes, saludos cordiales a todos. Buenas tardes, bienvenido, gracias. Como dice tu productor, no hemos tenido recientes estudios en Venezuela, nos hemos abocado a otros países y bueno, no puedo tener cifras cercanas. Lo que sí puedo decir, Gladys, es que de acuerdo a todos los estudios que se han hecho en años y en los últimos años, en los últimos meses, los venezolanos ya están cansados de tanta confrontación. La mayoría y la inmensa mayoría de los venezolanos quieren una solución negociada entre el chavismo gobernante y la oposición venezolana. Y el 82% de los venezolanos consideran que lo prioritario para los políticos debe ser la crisis económica que vive el país. Y además de las demás crisis, la crisis de servicios públicos, la crisis, digamos, hospitalaria, la crisis emocional que existe en los venezolanos. Hay como 5 megacrisis, entre ellas la política, pero solamente el 15% de los venezolanos considera que la crisis política es la más relevante. Y ahí han estado enfrascados los políticos venezolanos. Creo que están obsesionados cada uno en sus posiciones y no están viendo el entorno. Ese es el peligro de las personas cuando están bajo estado de obsesión, ¿no? Las personas obsesas no miran más allá de lo que quieren ver. Y ellos están entrampados en eso, tanto el gobierno como la oposición venezolana. Y la oposición, especialmente la que en este momento dirige Juan Guaidó, y lo que llaman el Grupo de los Cuatro, pero también el resto de la oposición, como ya vimos lo que acaba de ocurrir en las costas del litoral venezolano, parte del juego, del dibujo libre en que anda mucha gente haciendo lo que quiere, lo que le da la gana, no hay coordinación de ningún tipo, hay un desvarío total, hay una crisis de liderazgo impresionante, no hay orientación de ningún tipo. El venezolano está en un estado de incertidumbre, de desesperanza, de frustración inmensa. Y lo que vemos, pues, son acciones que cada una conlleva el fracaso de la otra y así sucesivamente. Entonces,
yo no sé hasta dónde vamos a llegar con todo esto. Yo creo que llegó la hora de reflexionar. Yo vengo haciendo unos análisis, digamos, en mis redes, de la manera más tranquila y ciudadana, ¿no? Ujú. Sobre la crisis venezolana. Y, y yo he dicho, Gladys, que la propuesta que hizo los Estados Unidos de Norteamérica de crear un espacio para la negociación, porque es que ellos saben que la vía militar no es posible. Ellos saben que no hay posibilidades de una intervención militar internacional en Venezuela. Ellos saben que con la crisis de la pandemia, lo que le viene al mundo va a ser de pronósticos reservados. Ellos saben que Venezuela va a ser uno de los países más afectados del mundo porque es un país altamente vulnerable. Casi todos los países del mundo dentro de un año, 2 años ya habrán superado la tragedia, la crisis de la pospandemia y estaremos en condiciones distintas en el mundo entero. Pero el caso específico de Venezuela, un país que depende exclusivamente del petróleo, y el petróleo acaba de entrar en una caída libre, en barrena, quizás de manera irreversible por el resto de la vida, porque están surgiendo nuevas alternativas energéticas, que es parte de la crisis que viene incubándose desde hace años. Entonces, si dependemos del petróleo, el petróleo no vale nada. Ya hoy día el petróleo en Venezuela, Venezuela está cobrando el petróleo que vende, el poquito que vende, a un precio inferior de lo que le cuesta producirlo. Si tenemos una deuda gigantesca en el país, si tenemos un país que tiene un caos total en materia de servicios públicos, porque no hay gasolina, cosa sorprendente. El país que tiene las mayores reservas energéticas del mundo no tiene gasolina. Uno de los países con las mayores reservas de agua dulce no tiene agua potable. No hay, no hay electricidad suficiente. O sea, es una crisis de General. envergadura. Pero Y entonces le pregunto, señor Seguía, además eso nos sorprende, perdóname, eso nos sorprende divididos totalmente los venezolanos, haciendo lo que le da la gana, todo el mundo haciendo dibujo libre y nadie está enfocado en el problema central. Vaya tragedia. y el problema central también es que la mayoría de los venezolanos, y viviendo ahora esta cuarentena necesaria, decretada para parar el problema del coronavirus, su propagación, la realidad es que la gente tiene una sensación, una necesidad ahora más urgente de que superada esta cuarentena obligatoria, pasemos luego a una fase de recuperación en todo sentido, no solamente el poder tener cierta normalidad, salir a la calle, sino que la gente está esperando también, creo que ese es un sentimiento general, que haya calidad de vida, que el que esté, digamos, asumiendo las políticas públicas del país corrija, mejore, reconstruya, porque la gente está verdaderamente ya agotada y además han sido 20 años de sobresalto, sumado a este de la pandemia mundial. Pero es que el tema es ese justamente. Yo quiero que hagamos un simple ejercicio. Supongamos que, ok, el gobierno de Nicolás Maduro sigue allí, por X circunstancias. ¿De dónde va a pagar la nómina dentro de 2 meses? O un mes. ¿De dónde va a pagar la nómina? Porque el petróleo, que es lo único que le ingresa, ya no le está ingresando. Este mes de abril, Venezuela no recibió un solo centavo por venta de petróleo. Y este mes seguramente tampoco. Y el mes próximo, creo que tampoco. ¿De dónde va a pagar? Por eso yo dije en todos mis análisis que lo que más le conviene al gobierno de Nicolás Maduro es facilitar un proceso de negociación que conduzca un gobierno de unidad nacional con todos los factores. Por eso esa es la parte, digamos, positiva del planteamiento de los Estados Unidos, solo que pareciera ser que Estados Unidos no está implementando correctamente la propuesta, porque lo están haciendo pensando en profundizar la confrontación, lo cual contradice un proceso de negociación. Están pensando en estimular golpes militares, intervenciones militares, y eso no va a conducir jamás a una negociación adecuada. Y el juego de roles entre los actores no está definido. Si se está planteando una negociación y se plantea una negociación porque es que la otra vía no funciona, es inviable, porque si funciona, ¿para qué vas a estar planteando negociación? Pero no funciona, no va a funcionar eso que acaba de ocurrir
que fue algo lamentable, deplorable, se perdieron Bueno, que vidas no de se entiende, la venezolanos. verdad que Entonces, todavía no se termina ni de entender qué es eso. yo no logro entender, es que no logro entender muchas cosas, que a veces uno se calla para no incendiar la pradera, ¿no? Pero Mm. yo digo que no entiendo cómo es que los actores venezolanos, cuyo rol debe ser facilitar la negociación, tender los puentes, cómo es que a estas alturas Juan Guaidó y Nicolás Maduro no se han reunido a sentarse como venezolanos con 4 dedos de frente y con las responsabilidades que tienen ante el país para ponerle punto final a esta tragedia que conmueve a la nación. Yo no entiendo eso todavía. Y Bueno, yo no sabiendo lo que entiendo les viene, por, cuando estamos hablando además de 30 millones o menos, porque ya con la diáspora, por supuesto, debemos ser menos, pero gente que está realmente desesperada, que necesita urgentemente soluciones, un cambio, pero porque es que esto ese es es el invivible así tema. como está. ¿En qué están pensando los políticos venezolanos? Es la pregunta que yo me hago. Es la pregunta que me hago como ciudadano. ¿En qué están pensando, por Dios? Pero Entonces, si no a ese hay, planteamiento, algunos con una posición un poco más radical dicen, pero ¿cómo pueden negociar con este sistema que está tan cuestionado? Hay posturas de postura, entonces, bueno, al final la población está entrampada en esta situación. sí, pero el tema es que si tú estás planteando una negociación es porque no puedes despulverizar al otro. Así de claro. No puedes pulverizar al otro y no te queda más que salidas pragmáticas. Eso es lo Bueno, bueno de permítame la que propuesta de los tengo, Estados Unidos. sí, permítame que tengo que hacer una pausa, me quedan unos minutos más de entrevista, señor Seguía, estamos hablando con el presidente de Atencor, justamente como consultor político, electoral y gubernamental, de acuerdo a los elementos que tenemos hoy sobre la mesa en el terreno económico, social y político en Venezuela. Bueno, cómo se perfilan los liderazgos. Estamos revisando liderazgos en el caso, por ejemplo, de Maduro y de su entorno y también de la oposición liderada, guiada por Juan Guaidó. Vamos a hacer una pausa y en breve volveremos. Actualización de noticias en buena compañía. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, segunda parte de conversación con Jesús Seguía, presidente de Atincor, consultor político, electoral y gubernamental. En esa nota que hace AFP sobre el liderazgo político, entrevistaron a varios especialistas y, por ejemplo, Luis Vicente León les declaró que, de acuerdo a la política actual del régimen y cómo están implementándola, un poco el mensaje, además, cómo lo están comunicando, es que se estaría tratando de mandar la idea de que son los que gobiernan, son los que mandan, son los que tienen el control de todo, incluyendo esta crisis particular de la pandemia, y que es una oportunidad de oro, la pandemia que puso en entredicho la respuesta de numerosos gobiernos, es una oportunidad de oro para Maduro. ¿Usted cómo lo ve? ¿Realmente esta pandemia sí es una oportunidad de oro para levantar cierta confianza por parte de una población que está absolutamente agotada? Para nada. Ni es una oportunidad para Maduro, ni es una oportunidad para Guaidó, ni para la oposición, ni para nadie. Porque la dimensión de lo que nos viene encima. Yo te pongo un ejemplo. Imagínate tú que Venezuela hubo un cambio de gobierno. O no hubo cambio de gobierno. Bien sea Juan Guaidó, Nicolás Maduro o quien sea. Y después de la pandemia tienen que buscar dinero en el exterior para restablecer la producción nacional, para reconstruir a PDVSA, reconstruir el sistema eléctrico venezolano, reconstruir el sistema de acueducto. Eso por ello son 100.000 millones de dólares. A ese nivel de destrucción llegó Venezuela. Venezuela requiere 100.000 millones de dólares solamente para ponerse al día. No estamos hablando de las nuevas inversiones de las industrias que se fueron, de las industrias que quebraron. No. Solamente para ponerse al día con PDVSA. Y PDVSA sale a vender petróleo y a producir más. ¿A quién se lo vende? ¿Cómo compite con los productores de petróleo liviano en el mundo que van a soltar los chorros hacia afuera para poderse salvar todos? ¿O van a tratar de reducir la producción? Y Venezuela necesita dinero prestado, además de la deuda que ya tiene. La pregunta es, cuando vayan a un banco y toquen la puerta, le van a decir, ok, ¿y cómo piensas pagarlo? Bueno, lo vamos a pagar de acuerdo a toda la estructura financiera que tenemos, de acuerdo a la producción petrolera. No. Olvídense el petróleo. Ustedes no tienen para pagar esta deuda.
Claro. Y en la fila aquí tenemos a 150 países esperando por préstamos con nosotros y tienen mejores capacidades de pago que todos ustedes. Y de paso no tienen confrontaciones políticas internas, están en santa paz, listos para empezar a producir de nuevo en el país. Nadie le Y va a prestar ese dinero a Venezuela. tenemos Y otro por tema algún... importante, que es la escasez de gasolina, porque ahorita porque estamos en cuarentena, y bueno, el que la necesita está haciendo colas de 4 días, una cosa insólita donde medianamente hay y se le da pues muy poco, además, ni siquiera la capacidad del vehículo. Entonces uno se pregunta, en este caso la cuarentena está medianamente aliviando, entre comillas, la situación, pero ¿y cuando se levante la cuarentena, qué va a pasar? ¿Y cómo se va a manejar el país en esas circunstancias? Pero es que no hay capacidad de producir energía eléctrica. Toda Guayana está paralizada, entre otras razones, porque no hay energía eléctrica para poner a funcionar esa planta. Si volvieran a agarrar la energía de Macagua, que para eso fue creada esa represa, para surtir de energía a las industrias básicas de Guayana, si eso se reactiva, pues le tendrá que quitar toda la electricidad a Caracas. Bueno, Pues estoy diciendo que el tema es macro y los políticos venezolanos, mira, ni siquiera la oposición venezolana debe contentarse con esto, porque créeme que no va a ser fácil para nadie en particular. Nadie por sí solo va a resolver esta va a poder. crisis. Bájense de esa nube, Bueno, Ingrid, entiéndanlo. se nos acabó el tiempo, señor Seguía. Lamentablemente hubiese querido seguir conversando con usted, porque además es un tema de muchísimo interés para la audiencia, la situación de Venezuela y, bueno, además también sumado ahora esta crisis por el coronavirus. Gracias al presidente de Atincor, consultor político, electoral y gubernamental. Tenemos que hacer una pausa y en breve volveremos. Mientras hemos estado grabando, no sé cuántas veces se me ha ido la electricidad en mi casa y así está, bueno, Caracas, pero ni hablar del interior. Vamos a hacer una pausa.